de la sesión va a estar, ya está Marco presente grabando la sesión. Recuerden que la grabación va a quedar disponible a través del grupo de WhatsApp al finalizar la sesión. Doctor, adelante, bienvenido. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando por ahí. Bienvenidos a esta pequeña clase que forma parte del Diplomado de Farmacología, como le mencionó el maestro Carlos. Es solamente una pincelada de lo que podemos ver en el Diplomado de Farmacología que está mencionando el maestro Carlos. En esta ocasión vamos a hablar una primera parte de las insulinas. Vamos a ver la farmacología más importante, pero sobre todo vamos a ver eh, cómo insulinizar al paciente, qué insulina utilizar. Vamos a responder algunas preguntas como cuándo iniciar la aplicación de insulina, a qué dosis iniciarla, cómo iniciarla y por cuánto tiempo y con qué medicamento se puede asociar. Es decir, una serie de preguntas que lo pensé hacer de manera más práctica y sencilla porque no tenemos mucho tiempo, pero ya en el diplomado nos extendemos un poquito más para poder hacer un taller más práctico dentro de la sesión de este diplomado. Bien, pues veo que hay compañeros de no nada más del estado de Colima, sino de otras partes. Bienvenido y esperemos que se inscriban a este diplomado que está bastante interesante. Eh, Dando una introducción eh, a la farmacología de, de las insulinas, pues es importante conocer, es importante saber por qué la importancia de las insulinas, cuál es la importancia de que nosotros como trabajadores de la salud tengamos que forzosamente aprender el manejo de las insulinas. Bienvenidos a todos y cualquier duda, cualquier problema en el audio, por favor me lo hacen saber y con mucho gusto y me pueden interrumpir para hacer cualquier pregunta. Como es de todos el conocimiento que tenemos, la diabetes mellitus representa un gran problema de salud pública, no solamente por la propia enfermedad, sino por las complicaciones que como consecuencia por una parte, de un mal manejo de la diabetes, se nos presentan en nuestros pacientes. Tenemos dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, uno que se diagnostica durante la infancia, diabetes tipo 1, y el otro que lo podemos ir diagnosticando después de los 40 años, que es la diabetes tipo 2. En ambos tipos de pacientes diabéticos podemos utilizar la insulina como una terapia para controlar a nuestros pacientes de sus niveles de glicemia. Hay otro tipo de diabetes que es una diabetes que tiene un componente genético, es un padecimiento que se transmite con sus características monogenéticas porque tienen alguna alteración en uno de los genes, entre los que destaca el tipo MODY, que son siglas en inglés, que es una diabetes en el joven que aparece durante su madurez. Es un tipo de diabetes especial, pero que también requiere tratamiento a base de insulina. Eh, Solamente viendo el impacto que tiene la diabetes, el impacto a nivel de todos los órganos y tejidos, pero el impacto entre la salud de la población, podemos entender la importancia de que nuestros pacientes diabéticos sean bien controlados. Y una de las opciones es la insulina. 2 a 4 veces incrementa la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus. Es la principal causa de enfermedad renal crónica en el paciente, uno de los padecimientos también que últimamente han incrementado precisamente como consecuencia de la complicación de la diabetes. Es la causa número 2 o el líder en la aparición
de retinopatía diabética, provocando cegueras y con lo tanto incapacidades. Y es el líder si hablamos de amputaciones de origen no traumático, la diabetes ocupa el liderazgo, ocupa el primer lugar. Si nosotros vemos el impacto que tiene la diabetes cuando la diabetes no está controlada, pues nos damos cuenta de la importancia de nosotros como trabajadores de la salud tener el conocimiento necesario para poder tratarlo en forma adecuada. No vamos a hablar de hipoglucemiantes orales, no vamos a hablar de hábitos alimentarios, no vamos a hablar de ejercicio, pero vamos a hablar de uno de los medicamentos, incluso que a nosotros como trabajadores de la salud nos cuesta trabajo implementar su uso en los pacientes diabéticos, y es una de las herramientas más importantes para controlarlo. Así rápido, para el control de la diabetes mellitus, pues nosotros tenemos que mantener siempre una glucosa en cifras por debajo de 100 miligramos por decilitro para considerar que la glucosa en nuestra sangre está dentro de límites normales. 2 horas postprandial tenemos que tener una cifra de 140 miligramos por decilitro o por debajo de 140. Consideramos prediabéticos aquellos que tienen cifras entre 100 y 125 en ayunas y de 140 a 199 miligramos por decilitro 2 horas después de tomar los alimentos. Y vamos a considerar al paciente con el diagnóstico de diabetes mellitus cuando las cifras tengan 126 o más miligramos de azúcar en la sangre o 200 miligramos por mililitro de azúcar en la sangre 2 horas después de haber consumido algún alimento. Cuando nosotros no logramos controlar los niveles normales de glucosa, entonces ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, y esto es como consecuencia simple y sencillamente del mal trabajo que está haciendo la insulina. Vamos a ver cuáles son los elementos que intervienen en que nosotros tengamos una glucosa normal o anormal. Para mantener la homeostasia de la glucosa en niveles normales de sangre, existen 3 elementos. Uno, la insulina y el glucagón. Otro, la sensibilidad a la insulina. Y el otro que son las incretinas. De estos 3 elementos, la insulina ocupa el primer lugar como regulador del azúcar en la corriente sanguínea. Entonces, el resto solamente coadyuva a este control, pero la insulina es el principal regulador de las concentraciones de glucosa en nuestra sangre. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que nosotros tenemos es una hormona secretada por las células beta del páncreas, y eso colabora a que el azúcar o la glucosa o los carbohidratos que nosotros ingerimos a diario en los alimentos, a diario, la insulina va a permitir que la glucosa que ingerimos y que circula por el torrente circulatorio penetre a las células de nuestro organismo a través de receptores que se encuentran en todas las membranas celulares, principalmente células del hígado, células del tejido graso y células del tejido muscular. El páncreas secreta esta hormona, que es la principal reguladora, pero ella requiere de receptores. Si estos receptores no son sensibles o hay poca sensibilidad hacia la insulina, también estamos generando problemas de concentraciones de glucosa dentro del torrente circulatorio, porque no permite que por sí sola la insulina logre hacer que la glucosa penetre a las células de nuestro organismo.
Si bien es cierto que la glucosa es un componente esencial para la producción de energía, es un componente esencial para nuestra supervivencia, esa glucosa no debe permanecer en la sangre. Esa glucosa tiene que meterse, tiene que estar dentro de las células. Para eso existen esos receptores que actúan como transportadores de la glucosa junto con la insulina al interior de la célula. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos deficiencias en la secreción de insulina, o cuando la insulina es de mala calidad, o cuando los receptores que tienen las células no están haciendo su función, entonces es cuando viene el problema de la elevación de la glucosa en sangre, que se traduce como diabetes mellitus. Así es como regula nuestro organismo la homeostasis de la glucosa dentro de nuestro organismo. Por otro lado, tenemos el glucagón. La insulina y el glucagón son los que nivelan las concentraciones de glucosa. Si hay un nivel bajo de glucosa, entonces el páncreas secreta glucagón para permitir que la glucosa que está almacenada en el hígado salga a la circulación para que provea al organismo de esa energía que requiere. Si el azúcar, por lo contrario, está alto dentro del torrente circulatorio, entonces el páncreas secreta la insulina para que esta glucosa que está entrando al torrente circulatorio se meta a la célula a través de esos receptores que tienen y elimine el exceso de glucosa que se encuentra dentro del torrente circulatorio. Esas dos hormonas son de las más importantes y actúan dependiendo de las concentraciones de glucosa que tengamos en el torrente circulatorio. Por un lado, si baja la glucosa, incrementa la secreción de glucagón, y por otro lado, si se eleva la glucosa en sangre, se incrementa la secreción de insulina. Pero para esto tendremos que tener las cantidades de insulina necesarias, la calidad de insulina necesaria y la funcionalidad adecuada de los receptores que tenemos en las membranas celulares. De esa manera, nosotros podemos lograr el control. ¿Por qué tengo que explicar todo esto? Todo esto se lo tenemos que explicar a nuestros pacientes con sus propias palabras, con un nivel, al nivel de cada paciente en particular, para que entienda, conceptualice a la insulina como algo no riesgoso, como algo que está tratando de mantener el equilibrio interno del azúcar, como algo que está sustituyendo lo que él no tiene dentro de su organismo. Entonces, todo esto es parte de la educación que tenemos que darle al paciente. En su momento, veremos en qué momento tendremos que educar al paciente sobre esta información. Recientemente empezaron a aparecer otros factores que controlan la glucosa en sangre, como las incretinas, pero eso lo vamos a ver en el desarrollo del diplomado. Pero algo menciona las incretinas porque parte de las incretinas también forman lo que va a agregar al tratamiento cuando la insulina por sí no responde. Es decir, vamos a combinar un poquito de insulina, pero también vamos a poner un poquito de hipoglucemiantes orales del tipo de las incretinas. Las incretinas no son nada más que hormonas que son secretadas en el tubo digestivo para garantizar, para estimular la secreción de la insulina a nivel pancreático. Les comentaba que el manejo de la diabetes es multifactorial. El manejo es no nada más medicamentos, no nada más hipoglucemiantes orales, insulina, sino es el control de todos los factores de riesgo, el control del colesterol, control de triglicéridos, eliminación del tabaquismo, control de la presión arterial. Pero eso poco a poco lo vamos a ir viendo en el diplomado de farmacología. Ahorita nos vamos a enfocar al tratamiento farmacológico a base de insulina. Entonces, el tratamiento no farmacológico lo vamos a dejar pendiente y el tratamiento farmacológico vamos a ver solamente
la insulina. Cuando nosotros queremos insulinizar al paciente, cuando nosotros queremos iniciar el uso de insulina en el paciente, siempre tenemos que tener una meta de control. Si nosotros no mantenemos un objetivo, una meta, difícilmente vamos a establecer una dosis adecuada de la insulina. Entonces, la meta aquí va a ser el control de la hiperglicemia. Vamos a tener un parámetro de ir modificando el tratamiento hasta que logremos una glicemia en ayunas entre 80 y 130 miligramos por decilitro en ese paciente diabético. Y que tenga una insulina postprandial menor de 180 miligramos. Ahí está mal eso, ¿eh? Y que tenga una hemoglobina glucosilada menor de 7.0. Con esos parámetros vamos a partir cuando nosotros iniciemos un tratamiento farmacológico, y en particular la insulinización. Es decir, al iniciar el tratamiento con insulina tenemos que tener siempre en mente que esas van a ser las metas. Glicemia en ayuno entre 80 y 130, glicemia postprandial menor de 180 miligramos y la hemoglobina glucosilada menor de 7.0. Esas van a ser nuestras metas. Con esa idea aquí en nuestra cabeza vamos a iniciar el tratamiento y hasta que no lo logremos vamos a dar por bien tratado al paciente. Entonces les decía que existen multitud de medicamentos para tratar la diabetes, los hipoglucemiantes orales, que cada día han aparecido hipoglucemiantes con mayor probabilidades de control de la presión de la diabetes, pero nos vamos a enfocar a el uso de la insulina. La insulina, si es una hormona anabólica por excelencia, tiene un papel fundamental en el control de carbohidratos, lípidos y de proteínas. ¿Qué hace la insulina en nuestro cuerpo? Bueno, la insulina va a promover la captación de glucosa por las células, va a estimular la glucólisis y va a promover la síntesis hepática y muscular de glucógeno, de triglicéridos y de proteínas. Esas van a ser las tres principales funciones de la insulina en nuestro organismo. El páncreas no solamente tiene una secreción endógena, el páncreas es una glándula de secreción mixta que va a secretar, por un lado, los jugos pancreáticos que van hacia el tubo digestivo, que es la secreción exógena, y por otro lado, la secreción endógena, que está dada por tres tipos de células alfa, células beta y células delta. Si se dan cuenta, las células beta constituyen el mayor porcentaje de células pancreáticas y son los responsables de secretar la insulina. La insulina es una hormona peptídica producida y secretada por las células beta. Está constituida por dos grandes cadenas de aminoácidos, una cadena A y una cadena B. La cadena A está constituida por 21 aminoácidos y la cadena B por 30 aminoácidos. Estas dos cadenas están unidas por puentes disulfuro y la cadena A contiene un puente disulfuro adicional entre su propia cadena que enlaza los aminoácidos 7 y 12, de 7 y 11, para constituir así la estructura biológica de la insulina. Entonces, es una hormona peptídica formada por estas dos grandes cadenas de aminoácidos y ya vimos cuál va a ser su principal función. Les decía también de los receptores de la insulina. Para que la insulina actúe, es necesario que tenga esos receptores en la superficie, en las membranas celulares, para que la glucosa que va ingresando al organismo junto con la insulina ingrese al torrente, a las células del tejido muscular, del tejido graso, del tejido hepático, gracias a estos receptores de insulina. Cuando existe poca sensibilidad, podemos tener mucha insulina circulando, pero no existe la sensibilidad. Estamos hablando de resistencia a la insulina.
Tenemos suficiente secreción de insulina, tenemos suficiente calidad, pero tenemos problemas con los receptores, con la sensibilidad a la insulina de estos receptores específicamente para la insulina, y entonces también vamos a generar problemas en la captación de la glucosa. Dentro de las células, la producción de insulina se inicia en los ribosomas de la célula pancreática. Ahí se traduce el ARN proveniente del núcleo para formar una sustancia precursora que se llama preproinsulina. Posteriormente, en el retículo endoplásmico, se desdobla a proinsulina y la proinsulina es llevada al aparato de Golgi, donde ahí finalmente se convierte y termina la formación de esta hormona, de la insulina. Entonces sigue una serie de pasos que inician los ribosomas, pasa por el retículo endoplásmico y dentro del aparato de Golgi es donde finalmente va a terminar de estructurarse esta hormona de la que estamos hablando. También es importante conocer que tenemos diferentes tipos de secreciones de insulina. El páncreas tiene una secreción basal. En condiciones normales, nuestro páncreas secreta una cantidad regular de insulina durante todo el día. A eso se le llama insulina basal o de fondo. Es la insulina que está secretando durante la noche y entre las comidas para mantener niveles óptimos de glucosa en sangre, ¿sí? Aquí en la parte de abajo vemos cómo durante la noche y entre los alimentos existe una constante secreción de insulina para mantener constante también las concentraciones de glucosa en sangre. Pero existe otra secreción que se llama insulina de bolo. La insulina de bolo es aquella insulina que secreta nuestro páncreas durante el estímulo que se produce por la ingesta de alimento. Es decir, cada que nosotros consumimos alimentos, hay unos picos de secreción de insulina para poder satisfacer las necesidades que en ese momento requiere nuestro organismo para llevar toda la glucosa, todos los carbohidratos que estamos ingiriendo para que puedan ingresar a nuestras células, principalmente células hepáticas, células grasas y las células del tejido muscular. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a tener también insulinas que vamos a utilizar, hay insulinas de bolo y hay insulinas basales. Entonces, nosotros tenemos que definir qué tipo de insulina utilizar para tratar de remediar la secreción normal, la secreción fisiológica de la insulina que tenemos los que afortunadamente todavía no somos diabéticos. Es decir, cómo simular la secreción basal de insulina y cómo simular la secreción de la insulina de bolo. Secreción basal es aquella secreción que mantiene cifras constantes de insulina durante la noche y entre cada uno de los alimentos. Y la secreción de bolo es aquella insulina que nuestro organismo secreta como respuesta al estímulo de los alimentos. Entonces también vamos a tener insulinas que vamos a utilizar a la hora de insulinización del paciente, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de insulina utilizar? ¿Insulina de bolo o insulina basal? A eso se refiere con las insulinas que vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizar una insulina que simule la secreción basal o vamos a utilizar una insulina que simule la secreción en bolo? Esos son los dos tipos de secreciones de insulina que tenemos. Vamos a hablar un poquito de historia, haciendo una línea de tiempo. Disculpe, doctor. Sí, Tiene una pregunta en el chat. ok. Ay. Ok, la pregunta es que si hay afecciones orgánicas o fisiológicas que se generen cuando existen niveles elevados de glucosa en sangre a corto plazo. Ok. Generalmente, las consecuencias
que tenemos por las elevaciones de la glucosa en sangre se dan con el paso del tiempo, en forma crónica. Cuando nosotros tenemos elevada la glucosa solamente durante los alimentos, por ejemplo, no sé si se refiere a eso, durante los alimentos puede ser una glicemia postprandial muy elevada, pero si tenemos niveles óptimos de insulina, por la secreción de insulina de bolo, pues eso va a quitar esos niveles elevados de glucosa. Si la pregunta es que el paciente ya es diagnosticado como diabetes y permanece por corto tiempo, generalmente no hay afecciones. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Mientras que el paciente diabético mantenga los niveles normales de glucosa y solamente tiene niveles anormales o elevados durante periodos cortos de tiempo, pues las complicaciones generalmente o van a aparecer muy tardíamente o no se van a presentar las complicaciones agudas. No sé si se refieren a ese tipo de afecciones. Eh, Sí, me refería como a los pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes. ok. Sí, muchas gracias. Sí, sí, adelante. Cuando un paciente inicia tratamiento con medicamentos orales sin control de glucosa. Otra pregunta es, cuando un paciente inicia tratamiento con medicamentos orales para el control de la glucosa, ¿cuál es el tiempo aproximado en el que estos medicamentos ya no controlan la glucosa y necesitan iniciar insulina? Ok, esta pregunta la vamos a contestar cuando vamos a ver la insulinización. Aquí, para quienes están haciendo esa pregunta, precisamente a eso se llama poca adherencia terapéutica. Cuando nosotros hablamos del término de adherencia terapéutica, es que estamos nosotros dándole un seguimiento adecuado al paciente y no tenemos que esperar meses o años para poder hacer o agregar otro medicamento o cambiar definitivamente la terapia. Eso es lo principal que nos da las complicaciones. Cuando veamos el algoritmo de manejo, se van a dar cuenta que no tendremos que esperarnos mucho tiempo porque es tiempo perdido para el paciente y tiempo que le va a favorecer las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Entonces, simplemente para el uso de la insulina no tenemos que esperarnos a un mes a ver si responde a una dosis. Tenemos que esperarnos 3 días. Si a los 3 días no responde a una dosis, tenemos que estar incrementando poco a poco la dosis. Por eso les digo, eso lo vamos a ver a la hora de que implementemos ese pequeñito taller de cómo dosificar la, la insulina. ¿Sale? Muy bien. Interrúmpame, por favor, ¿eh? Cada que tengan una duda, con mucho gusto les contesto las dudas. Y si no las sé, pues a ver qué hacemos. Pero ustedes, si tienen alguna duda, por favor, háganmela llevar. ¿Desde cuándo tenemos la posibilidad de conocer la insulina? Eh, ¿Desde cuándo tenemos esa posibilidad? Bueno, nosotros tenemos una historia de aproximadamente poquito más de 100 años, en lo que primero se descubrieron los islotes de Langerhans. En 1869 se conoció histológicamente que el páncreas tenía una serie de acinos glandulares, a lo que le llamó islotes, y por eso le llaman islotes de Langerhans, en honor al alemán Paul Langerhans, que en 1869 descubrió esta histología. En 1889, Joseph von Mering se dio cuenta que al resecar el páncreas, en este caso de un perro, resecó el páncreas de un perro y se dio cuenta que el perro presentó elevados niveles de glucosa en sangre. Entonces hizo una elevación aguda de la glucosa y dijo, bueno, algo está sucediendo en el páncreas que tiene relación con el incremento de la glucosa. En 1909, Meyer le dio el nombre de insulina a esta sustancia que vieron que secretaba los islotes de Langerhans, y hasta 1922 fueron Banting y Best
estos médicos canadienses y el otro estudiante de medicina, que empezaron descubrieron la hormona y empezaron a purificarla para ser utilizada. Ya en 1960 ya habían descubierto la estructura de la insulina y empezaron a hacer trabajos para fabricarla, para producirla y para empezar a tratar a los pacientes con insulina. En 1978, en 1980, se comienza la producción de insulina humana a base de la Escherichia coli, es decir, la insulina ya no solamente era humana como anteriormente. Se me pasó decirles, en un principio, esta insulina solamente la podían obtener del ganado bovino y del ganado porcino, quienes tenían la estructura química más similar de la insulina del ser humano, y entonces de ahí obtenían ese tipo de sustancias, de hormonas, en este caso la insulina. Pero más adelante, con el desarrollo de la biología molecular, empezaron a producir la insulina recombinante. Y fue en 1978 cuando empiezan a producir la insulina a base de modificaciones del ADN a través o por medio de la bacteria E. coli que nosotros conocemos. En 1955 empiezan a desarrollar la insulina sintética. En el 75 fue cuando los laboratorios empezaron a producir grandes cantidades de insulina humana en el laboratorio. Y ahora en la década de los 80 y de los 90, pues se está trabajando con la insulina ingerida con cápsulas o tabletas para poder ofrecer un mejor tratamiento, cosa que eso no se ha logrado hasta el momento. Hubo un tiempo en que se estuvo utilizando la insulina en aerosol, inhalada, pero no se obtenían los niveles necesarios para el control del azúcar, por eso dejó de utilizarse. Y ahorita se están estudiando otras posibilidades que no sea inyectable para poder favorecer o facilitar el tratamiento a base de la insulina. Pero hasta ahorita solamente inyectable se puede hacer uso de esta hormona que con el paso del tiempo ha ido mejorando. Desde ser insulina que se obtenía de los bovinos o de los porcinos hasta ser ya una insulina más purificada que tiene menos efectos colaterales, que tiene menos reacciones alérgicas, como son la insulina recombinante y la insulina humana, que se adquiere a través de ingeniería de la biología molecular. Entonces, ha sido la historia, sí. Este es un ejemplo, por ejemplo, Leonardo Thompson, que fue el primer paciente en 1922 en el cual se utilizó la insulina, pues en un principio Banten y Bess, que fueron los médicos canadienses que empezaron a utilizar la insulina, lo utilizaron en su amigo Thompson, y le fue mal en un principio porque presentaba reacciones alérgicas por algunas impurezas que tenía la insulina. Pero poco a poco fue mejorando y después este mismo paciente recibió tratamientos adecuados con buenas respuestas al tratamiento. Esos son los dos últimos, Banten y Bess, a los que les debemos la insulina que a la fecha nos ha hecho grandes tratamientos para los pacientes diabéticos, una gran oportunidad. Eso es un ejemplo nada más de la base de la insulina en 1923. Les decía, la última evolución de la insulina, bueno, fue que la tecnología, la biología molecular ha permitido que en el laboratorio, a través de algunas modificaciones, sacan una de las cadenas del ADN de la insulina y la inyectan en una bacteria E. coli, inyectan en una bacteria y otra cadena en otra bacteria, y al final de cuentas las bacterias pasan por un proceso de división celular hasta que cada bacteria desarrolla su cadena y posteriormente las cadenas individuales son unidas formando así la
la insulina recombinante. Y por otro lado, también se puede producir insulina humana recombinante a partir de cultivar la insulina en las células de la levadura. Entonces, son dos opciones que la tecnología a través de la biología molecular ha permitido la producción de insulina cada vez más pura, cada vez con menos efectos colaterales. En este caso, cuando se cultiva en la levadura, pues las células mismas van produciendo cadenas de insulina y no se tienen que estar mezclando o después uniéndolas, como es el caso de cuando se logran a través de la E. coli, que cada E. coli forma una cadena de insulina y después se tienen que unir. Pero de esa forma es la evolución que ha tenido la insulina y los no favores, sino que los beneficios que ha brindado tener cada día mejores insulinas en el mercado. Vamos a ver los tipos de insulina. Se clasifican las insulinas de acuerdo al tiempo que tardan en actuar y al tiempo que duran actuando dentro del organismo, es decir, la forma en que actúan. Insulinas, vamos a tener insulinas de acción rápida, insulinas de acción intermedia, insulinas de acción prolongada, y pueden existir insulinas, no pueden existir, existen insulinas premezcladas que contienen los dos tipos de insulinas, insulina rápida y insulina intermedia o prolongada. Entonces, esos tipos de insulina son los que vamos a tener en el mercado y son las posibilidades que tenemos para usar en el tratamiento de la diabetes. La insulina de acción rápida, de todas esas insulinas de acción rápida, tenemos a la regular, al aspartato, a la glucina y a la insulina lispro. La insulina de acción intermedia está la insulina que encontramos o conocemos como la insulina NPH, y la insulina de acción prolongada están la glargina y la insulina datamir. Esas son las opciones que tenemos para utilizar insulina. ¿Qué necesitamos? Insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia o insulina de acción prolongada. Esas son las opciones que tenemos para manejar, para insulinizar a nuestro paciente. ¿Sí? Obviamente, como su nombre lo indica, las insulinas de acción rápida, pues inician en 15 minutos a tener su efecto y duran de 2 a 4 horas su acción. Las insulinas de acción intermedia empiezan a actuar entre 2 y 4 horas y su pico, su duración es hasta 12 horas. Y la insulina de acción prolongada, pues su efecto permanece durante 24 horas sin ningún problema, similando una secreción basal de insulina. Esos son los tipos de insulina que vamos a ver. Pero también les digo, hay insulinas premezcladas en donde proporcionan dos tipos de insulina. Una rápida para que baje la glucosa que incrementa durante las comidas y una prolongada que es eh, para cubrir las necesidades de disminución de la glucosa en el resto del día. Entonces, estas opciones de insulina, estas opciones vamos a tener para insulinizar a nuestro paciente. Ya habíamos visto algo de los análogos de la insulina. Es decir, análogos es algo similar a la insulina. Esas insulinas son fabricadas en forma sintética y son llamados análogos de insulina humana, que ya vimos cuáles eran. Los análogos de la insulina humana más utilizados son la insulina de Temir, el Levamir y la insulina glargina, que son las que más se utilizan. Es cuándo iniciar a aplicar insulina, cuándo iniciar la insulinización. Es bueno conocer las ventajas Doctor, creo que se le está quedando de la trabado insulina la de acción presentación. prolongada. A ver, ¿ya pasó? En la cámara sigue congelado. Ok, voy a dejar de presentarle, voy a volver a subir, ¿eh? Si puede también apagar su cámara y volverla a encender para ver si se quita el congelamiento, estaría bien.
¿Ya pasó? Pues parece que ya funciona la presentación y se escucha bien, pero la ¿Ya se puede cámara ver? está. Sí, ¿Listo? listo, listo. La presentación está bien. Lo único que está congelado es la cámara, pero no sé qué tan necesaria sea Ok. para seguir la presentación. Eh, Ah, ya la está, pongo. perfecto. Ok, sale. Ahora, la pregunta inicial es, ¿cuándo iniciar insulina? Si nosotros, eh, antes de iniciar la insulina, tenemos que pensar en la capacitación. Para empezar la insulina tenemos que conocer todos los tipos de insulina. Primero la capacitación de nosotros como trabajadores en la salud para poder capacitar a nuestros pacientes en el uso adecuado de la insulina. Capacitación. Eh, es importantísimo saber que al paciente que le vamos a aplicar la insulina, la causa número uno de que no se la aplique es por miedo, es porque no hemos tenido tiempo suficiente para explicarle las ventajas y desventajas que tiene el uso de la insulina. Y esto es por desconocimiento de algunas cosas. Primero, el miedo a inyectarse es lo que más frecuentemente hace que rechacen los pacientes el uso de insulina. Segundo, la actitud del profesional sanitario es clave para la aceptación. Hace 3, 4 años me di a la tarea de reunir 10 pacientes diabéticos en una unidad de medicina familiar. Diabéticos que tenían 2 años con glucosas por arriba de 200 sin hacer ningún cambio en su manejo. Y ahí viene la respuesta que por ahí alguno de ustedes decía, ¿cuándo es necesario cambiar? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar? Cada medicamento tenemos que irle dando seguimiento cada 15 días, mínimo cada mes, para saber si vamos a hacer cambios en el tratamiento. Para la insulina, ahorita vamos a ver cada cuánto tenemos que hacer cambio, no de insulina, sino de dosis. Entonces, nuestra actitud como profesional sanitario es clave para esto. Yo tengo que dedicarle tiempo cuando el paciente por primera vez en su vida va a recibir insulina. Después de los mitos y después de todo lo que él conoce y tiene miedo a la insulina, tenemos que resolvérselo. Nunca se tiene que utilizar la insulina como una amenaza, es decir, si no se toma adecuadamente sus suplementos orales, le vamos a tener que poner insulina. Desde ese momento, nuestra actitud como profesional sanitario está fallando. Desde el momento que le hacemos notar al paciente que la insulina es como un castigo por no tomar adecuadamente sus medicamentos, desde ahí empieza el rechazo a la insulinización. Entonces, tenemos que explicar, tenemos que capacitar, tenemos que dar una información claramente al paciente para que el paciente se concientice y haga de la insulina el mejor tratamiento. Les comentaba, agarré 10 pacientes con glucosa de 200 para proponerles, para explicarles de qué se trataba la insulina, porque ellos ya no iban a responder los hipoglucemiantes orales. Los encerramos en un círculo de capacitación, les explicamos lo que era la diabetes y lo que era la insulina, y les empezamos a capacitar a la insulina, sobre el uso de insulina. La primera, después de convencerlos o de concientizarlos, no de convencerlos, concientizarlos sobre el uso de la insulina, toda una semana nosotros le aplicamos la insulina para que él viera cómo se aplicaba, dónde se aplicaba, cuál es la técnica adecuada de aplicación. No le dábamos la insulina al paciente, la dejábamos en el refrigerador y al día siguiente iba otra vez el paciente. La siguiente semana, el paciente mismo se la aplicaba ahí bajo nuestra supervisión. Todavía nosotros tenemos la insulina refrigerada ahí en enseñanza. Es decir, el paciente iba a diario y él se la aplicaba la siguiente semana. A la tercera semana le dimos su insulina y después de que nosotros le aplicamos una semana y después de que él se la aplicó bajo supervisión de un profesional de la salud,
durante otra semana. A la tercera semana se llevó la insulina para empezar a aplicársela a él sin supervisión nuestra. No se imaginan los resultados excelentes cuando después de 3 o 4 meses los pacientes tenían sus glicemias en condiciones normales y el estado de salud mejoró en un 80% a como nosotros los agarramos el primer día. Y nos decían, pero es que si me hubieran explicado antes, ¿desde cuándo hubiera utilizado la insulina? Entonces, fundamental la capacitación, fundamental estar preparados y dedicar el tiempo a que el paciente se concientice y pierda el miedo a inyectarse, se concientice y tenga la confianza necesaria en nosotros a través de la capacitación, de la práctica, etcétera, para que mi paciente no vaya a abandonar el tratamiento. Fundamental. Y la primera pregunta, cuando ya estamos, cuando el paciente ya se está poniendo la insulina, ¿estamos aplicando de forma correcta la insulinización? ¿Estamos dando la dosis adecuada o estamos aplicando la insulina adecuada? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Uno de los factores que impide lograr las metas terapéuticas es la inercia clínica. Y aquí va la pregunta del compañero. ¿Cuándo hay que cambiar de medicamento? Cuando nosotros tenemos un paciente que cada mes va por su medicamento y le damos el mismo medicamento, tenga o no tenga controlada la glucosa, a eso se le llama inercia clínica. Nosotros tenemos que darle seguimiento y hacer las modificaciones necesarias. Si es posible cada 15 días, ya sea aumentando la dosis del hipoglucemiante oral, ya sea agregando otro hipoglucemiante oral. Si tiene monoterapia, hay que darle terapia dual. Y si hay que darle terapia triple, hay que darle terapia triple. Si el paciente no responde a los hipoglucemiantes orales, en un mes yo le empiezo a utilizar la insulina. Es decir, ¿cuándo iniciar? Cuando el paciente no logre metas terapéuticas con otros medicamentos. Si a mí me preguntan cuándo iniciar el uso de la insulina, oye, ya tiene 2 meses tomando hipoglucemiantes orales y no responde. Yo no me espero. O le agrego otro hipoglucemiante oral y me espero otro mes, o le empiezo a aplicar la insulinización. Cada día que pasa con las glicemias elevadas del paciente, cada día que está en riesgo que el paciente tenga una complicación aguda, ya sea una cetoacidosis diabética o un coma hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico, o bien que el paciente pronto tenga algunas de las complicaciones crónicas, como son la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la enfermedad renal crónica, entre otras. Entonces, ¿cuándo inicia? Cuando el paciente no cumpla los criterios de tratamiento, no cumpla las metas del tratamiento. ¿En quiénes vamos a empezar a usar insulina? Definitivamente en los diabéticos tipo 1 no hay opción de tratamiento. Los pacientes, acuérdense, ellos no tienen insulina. Desde el momento en que diagnostico diabetes tipo 1, el principal agente terapéutico es la insulina. ¿En quién más vamos a utilizar? Diabetes mellitus tipo 2 con hiperglicemia severa. ¿Cuándo estamos hablando de una hiperglicemia severa? Cuando el paciente tiene o cetoacidosis diabética, o un coma hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico, o la glicemia está por arriba de 300 miligramos. O si tengo un paciente con hemoglobina glucosilada por arriba de 10%. O que tenga una hemoglobina glucosilada por arriba del 9%, pero que tenga síntomas. ¿Cuándo voy a utilizar la insulina? En aquella diabetes que no logra metas a pesar del uso de hipoglucemiantes orales. Esos son de los 3 criterios más importantes que yo debo tener en mente para iniciar el uso de la insulina. Habrá otros casos especiales en donde la insulina debe ser el tratamiento ideal. ¿Cuáles son? Las crisis hiperglicémicas, cuando el paciente está hospitalizado por una complicación,
cuando el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica o en el embarazo. A pesar de que sí podemos utilizar hipoglucemiantes orales, por ejemplo, la metformina durante el embarazo, lo ideal es que durante el embarazo suspendamos los hipoglucemiantes orales y lo manejemos con insulina. Eso es lo ideal. Entonces, esos son los escenarios en los que yo puedo utilizar la insulina. ¿Qué tipo de insulina usar? Yo ya sé cuándo voy a utilizar, cuáles son los criterios de insulinizar al paciente. Ahora, ¿cuál insulina Doctor, utilizar? Sí, tiene una pregunta en el chat y otra pregunta que envié yo, que me mandó el usuario de Lenovo, que me está enviando mensaje directo por si puede cambiarlo de grupo. a ver. Hola, ¿cómo se hace el traslape de estar usando infusión de insulina regular en infusión continua? Por ejemplo, una terapia intensiva, el esquema con NPH o Vinclargina. La dosis de glargina se puede subdividir de vez al día. Ok. Ahorita que veamos las dosis, va a quedar contestada la pregunta que dice cómo hacer el cambio del tratamiento de un paciente que está en terapia intensiva a empezar a utilizar la insulina glargina. Ahorita la vamos a ver cuando utilicemos las dosis y cómo ir incrementando con seguimiento de acuerdo a los niveles de glucosa. ¿Qué tipo de insulina utilizar? Ya tenemos los pacientes que están con los criterios adecuados para insulinizar. Y Perdón, doctor, una disculpa. Por ahí quedó pendientita una pregunta de María Fernanda. Dice, ¿cuál? disculpe, soy estudiante de fisioterapia. Si tengo un paciente que tenga insulina, ¿con qué medicamento o cuántas horas puedo tratarlo para no causarle algún problema con mis tratamientos fisioterapéuticos? Es la pregunta de Fernanda. Ok. Eh, para no tener problemas con su terapia, el paciente solamente tiene que seguir su alimentación adecuada. Acuérdense que los controles, el paciente que está insulinizado debe tener controles glicémicos de preferencia diario con el glucómetro, y mientras que el paciente desayune o coma adecuada, su alimentación sea adecuada, eh, el uso de la insulina no le va a impedir hacer sus actividades como la fisioterapia, por ejemplo. Obviamente, aquí lo que tenemos que cuidar es que si el paciente no consume los alimentos necesarios para la fisioterapia, pues la complicación que podemos encontrar en ella o en él es la hipoglicemia, es lo que hay que estar evitando. Entonces, un paciente que hace ejercicio o un paciente diabético que está usando insulina, lo primero que tenemos que hacer es tener cuidado con los niveles de glucosa baja. La hipoglicemia es una de las principales motivos de que se nos pueda complicar un paciente con el uso de la insulina. Entonces, mientras que el paciente insulinizado tenga otras acciones, otras actividades, otras terapias, es ideal el control de la glucosa con el glucómetro diario por las mañanas para ver sus niveles de glucosa. Si el paciente tiene malos hábitos alimenticios y con el uso de la insulina, lo que podemos esperar es que el paciente tenga hipoglicemia. Eh, no sé si quede contestada esta pregunta, lo que pasa es que no la vi en el chat. Ok, algunos opinan que las preguntas al último, mientras que sean preguntas así rápidas, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Qué tipo? Ya sabemos que el paciente va a utilizar insulina. Ahora, ¿qué tipo de insulina va a utilizar? Tenemos opciones de utilizar insulina. ¿Cuáles opciones tenemos? Eh, el tipo de insulina, el esquema y la dosis de inicio va a ser individual, ¿sí? Cada paciente de acuerdo a algunos elementos. Por ejemplo, tenemos dos opciones de utilizar. ¿Voy a utilizar insulina humana o voy a utilizar alguna insulina análoga? ¿Sí? En este cuadrito podemos ver todas las insulinas que podemos utilizar para empezar a insulinizar al paciente.
La insulina rápida, la insulina NPH, que son insulinas humanas, o la insulina de acción rápida, como análoga, por ejemplo, la Lispro, la Aspar o la glucina, o las insulinas análogas de acción prolongada, como de primera generación, como son la glargina y la detenir, la glargina 100, y las de segunda generación, que son las de glargina 300 o de glucet 100. ¿Cómo voy a hacer la elección? Se han hecho estudios científicos en investigaciones, los expertos en esto, que lo que más nos produce elevación de la hemoglobina glucosilada es la insulina basal, ¿sí? Nosotros tenemos dos opciones. Ya vimos las opciones de insulina, insulina humana o insulina recombinante, ¿sí? Nosotros podemos utilizar una insulina basal o una insulina por bolos. Si los estudios no dan, lo que se recomienda es iniciar el tratamiento de insulina con una insulina basal. Disculpe, doctor, se le ¿Cuál está es la insulina acabando otra vez. basal? La insulina basal, sí, sí, tuve problemas con el internet. Ok, creo que ya se solucionó igual. Ok, ya, ok. Les decía, de acuerdo a estudios que se han hecho, lo más indicado, ¿qué me va a permitir esto? Esto me va a permitir mantener la glucosa en ayunas lo mejor posible. Más adelante vamos a ver si la utilización de la insulina basal no es suficiente, entonces podemos agregar una insulina de bol. Pero lo que más recomendamos es utilizar una insulina basal. Ahora, ¿cuál de las dos insulinas basales? ¿Una humana o una análoga? Vamos a irnos al cuadrito. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Insulina basal? ¿Voy a utilizar NPH? ¿O voy a utilizar una insulina basal que es la glargina? ¿Cuál voy a utilizar? Lo que más recomiendan, lo ideal, es la insulina que menos efectos colaterales tenga en relación a que presenten hipoglicemia los pacientes que utilizan insulina. Hasta ahorita, la insulina que mejores resultados ha dado en cuanto a no complicarse con la aparición de hipoglicemias es la insulina glargina. Y de la insulina glargina U100 a la U300 es la que menos hipoglicemias causa. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Una insulina basal, análoga, de preferencia, porque es la que menos hipoglicemia me presenta. ¿Y por qué escojo a alguien que no presenta hipoglicemia? Porque la hipoglicemia es la principal causa de que el paciente no vuelva a utilizar insulina, porque es algo que lo sienten fatal, ¿sí? Entonces, cuando me pregunten qué insulina utilizar, bueno, pues yo tengo que utilizar, según recomendaciones, una insulina basal, pero esta insulina basal es mejor la insulina análoga en relación a la insulina NPH basal. Entonces, ya empezamos, ya tenemos al paciente que vamos a insulinizar, ya tenemos con qué insulina iniciar, que es la glargina, que es una insulina análoga, y lo que debemos esperar, tener siempre como premisa, usar la insulina que menos probabilidades tenga de producir hipoglicemia. Según los estudios que se han realizado, la insulina glargina es la que menos incidencia de hipoglicemia ha tenido en sus pacientes. Entonces, en síntesis, utilizar la insulina glargina U300 o de Gludet U100, pero no en todos los casos va a haber U300, glargina, entonces utilizamos glargina U100. Y si no tenemos insulina ni glargina U300, ni glargina U100, como suele suceder en algunos lugares, bueno, pues empezamos con la insulina NPH, pero que sea basal. Obviamente tenemos que tener las precauciones suficientes para que mi paciente no caiga en hipoglicemia.
¿Cuáles son esas precauciones que debemos de tener? La dosis. Generalmente, para empezar con la dosis, tenemos que nosotros saber como trabajadores de la salud las concentraciones en las que vienen las presentaciones de la insulina. Tenemos que saber utilizar adecuadamente la toma del medicamento y la dosis en las jeringas que están hechas especialmente para la aplicación de la insulina. ¿Y por qué nosotros primero? Porque nosotros vamos a enseñar al paciente. No nada más decirle, aquí está su insulina, se pone 20 unidades de insulina. Pues el paciente pues, no sabe dónde están las 20 unidades, no sabe en qué concentraciones viene el frasco, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber y estar bien concentrados es en verificar las concentraciones. Aquí vemos, por ejemplo, la insulina basal NPH trae 100 unidades por mililitro y la insulina glargina 100 unidades por mililitro. Entonces, yo ya voy a saber más o menos a qué dilución, cómo está diluida y cuántas unidades va a tener. Lo primero que tenemos que entrenar es cómo obtener la dosis adecuada dependiendo de la concentración a que venga el medicamento. Existen muchos esquemas de tratamiento, muchos esquemas en donde podemos aplicar insulina 1 o 2 veces al día. Por ahí una pregunta era si lo utilizamos 2 veces al día, dependiendo del esquema que iniciemos nosotros. El esquema recomendado es la dosis de inicio es de 0. Aquí está. Dosis de inicio. Hoy unidad por Doctor, creo que tiene problema con su conexión otra vez. día, 0.2 unidades para ella. Listo. Adelante, doctor. Continuamos. Entonces estamos viendo la dosis de inicio. ¿Cómo iniciar la insulina? Ya sabemos que vamos a utilizar la insulina basal. En este caso lo recomendable es utilizar la insulina glargina. Cuando no hay, pues utilizar el NPH, pero vamos a utilizar una insulina basal. Dosis, 10 unidades por día. Antes de tener, antes de todo esto, yo tengo que decir al paciente y tengo que tener bien claro yo cuál va a ser mi objetivo de la insulinización. El objetivo es que mi glucosa llegue entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Y alguna pregunta que me hacían por ahí, ¿cada cuándo voy a modificar esto? La evaluación debe ser diaria con los glucómetros matutinos en ayunas para ver cómo está la glucosa, porque en base a eso tengo que hacer las modificaciones. ¿Cada cuánto tengo que hacer las modificaciones? Aquí en este cuadrito vamos a ver cómo si el domingo, el día 1 de la aplicación de insulina, medir diario los niveles de glucosa a través del glucómetro en ayunas, y tenemos que el lunes tenía 200, el martes tenía 190, el miércoles Disculpe, 185. doctor, ¿puede repetir esa parte otra vez? Se trabó un poco y no se alcanza a entender. Ok. ¿Cómo voy a modificar la dosis? ¿Cómo voy a darle seguimiento adecuado? La evolución, les comentaba, tiene que ser diaria, glucometría en ayuno. Y el ajuste de dosis debe ser cada 3 días de acuerdo al promedio de la glucometría. Por ejemplo, si el glucómetro tiene como promedio de glucosa en esos 3 días entre 80 y 130, pues yo no voy a mover la dosis, yo voy a continuar con las 10 unidades que empecé, igual a dosis. Si el glucómetro marca como promedio de glucosa
glucosa mayor a 130 miligramos, yo tengo que aumentar 2 unidades internacionales. Si el glucómetro marca como promedio menos de 70 miligramos, entonces yo tengo que disminuir 2 unidades. Es decir, los cambios en las dosis los tengo que hacer cada tercer día. No me voy a esperar, venga hace un mes y vemos cómo está. Cada tercer día voy a ir modificando la dosis de insulina. Por ejemplo, en ese esquema vemos que el domingo inicié con la terapia de insulinización. Dosis, 10 unidades. Aquí está, 10 unidades el lunes, 10 unidades el martes y 10 unidades el miércoles. Los glicemias que tuve en promedio en esos 3 días fueron 191. Aquí me dice que si tiene más de 130 miligramos, yo le voy a aumentar 2 unidades a la insulina. Entonces, el jueves ya tengo que darle 12 unidades. Y sigo con mi seguimiento de glucosas diario, glucómetro diario, 159 el lunes, 139 el jueves, el viernes y el sábado 142. Sigo aplicando 12 unidades diarias. El promedio de la glucosa, 146. Aquí me dice que si está arriba de 130, aumentar 2 unidades. Entonces, ¿qué hago? Aumento 2 unidades y el siguiente día, en vez de 12, voy a dar 14 unidades. ¿Sí? Y así cada tercer día tengo que ir adecuando la dosis para poder tener y lograr el objetivo deseado, que es lograr que la glucosa esté entre 80 y 130. Por otro lado, si a los 3 días primeros del tratamiento veo que la glucosa con las 10 unidades que le apliqué baja a la glucosa a menos de 70 miligramos, en vez de aumentar la dosis, yo tengo que disminuir 2 unidades para evitar el riesgo de hipoglicemia. Esa es el seguimiento que tengo que darle a un paciente. Y me van a preguntar, ¿existe una dosis máxima o voy a irme de 2 en 2 hasta que el cuerpo aguante? No. Generalmente, cuando lleguemos a la dosis de 0.5 unidades por kilo por día, ahí ya no vamos a seguir aumentando la insulina. Por ejemplo, mi paciente pesa 80 kilos, pues con la dosis de 0.5 unidades, 40 unidades de insulina por día. Hasta ahí le voy a dejar. 40 unidades, dosis máximas de insulina basal. Si mi paciente pesa 100 kilogramos, pues llegamos a la dosis máxima basal, 50 unidades de insulina, porque es de 0.5 unidades por kilo por día. Entonces, ya, si con esa dosis máxima de 0.5 no conseguimos la meta, es decir, sigue todavía la glucosa por arriba de 130, ¿qué voy a hacer? De acuerdo. Antes, si vemos que con esa dosis de insulina, mi paciente aún no logra los objetivos de insulinización, lo primero que tengo que revisar es las buenas prácticas de refrigeración y aplicación de la insulina. Tengo que garantizar que la insulina que está utilizando mi paciente no está congelada, no la pone en el congelador, no pone el contacto directo a la insulina con el hielo, se aplica perfectamente la insulina con la técnica adecuada y no tiene errores a la hora de dosificar la insulina. Es decir, voy a seguir este algoritmo pequeño que quise simplificar para que todos viéramos qué hacer cuando no se logra el objetivo glicémico. Dice, si el paciente no logra objetivos glicémicos con la dosis máxima de insulina basal, que es de 0.5 unidades por kilo y por día, primero verificar buenas prácticas del manejo de insulina. Si el paciente no tiene buenas prácticas, vemos que la insulina no está en las mejores condiciones para aplicar, o el paciente tiene una mala técnica de aplicación de insulina, pues entonces, en vez de aumentar o irme al siguiente paso, yo tengo que capacitar y garantizar que las buenas prácticas del manejo de insulina sean fundamentales. Posiblemente algo estaba fallando en la forma de aplicar o en la forma de conservar la insulina. Pero si por lo contrario veo que sigue todos los lineamientos del uso de la insulina, entonces la guía de práctica, la guía dice que agreguemos análogos de GLP-1. ¿Qué son los análogos de GLP-1? Es un hipoglicemiante oral que se llaman sincretinas,
que son los que estimulan la secreción de insulina por el páncreas. Entonces, si nosotros vemos eso, lo que nosotros vamos a garantizar es apoyarnos con las dosis máximas de la insulina basal más un análogo del GLP-1, que es una sincretina. Si agregando ese análogo de GLP-1, que es un hipoglucemiante oral, responde y logra objetivos terapéuticos, entonces se continúa con el tratamiento. Si el paciente no responde ni con la insulina basal máxima, que es de 0.5 unidades por kilo por día, junto con los análogos de GLP-1, no responde, entonces se recomienda iniciar bolos de insulina prandial en la comida principal. Es decir, ya vamos a agregar otro tipo de insulina. Ya no nomás utilizamos la insulina de bolo, la insulina basal y el hipoglucemiante oral, que en este caso recomiendan una sincretina. Se tiene que iniciar con bolos de insulina prandial. En la principal comida empezamos con 4 unidades. Entonces ya estamos aplicando 40 unidades de insulina basal. Estamos dando un análogo del GLP-1 y estamos dando 4 unidades de la insulina rápida, que es la insulina de bolo, ¿sí? ¿Cuáles son los análogos de GLP-1? Son las incretinas. Son medicamentos que estimulan la secreción de la insulina. Los más utilizados en este caso es el Lexinatide. Entonces, utilizando entonces insulina basal a dosis máximas, un inhibidor de LP1 y la insulina a bolos, así tenemos que ir incrementando poco a poco el control de la glucosa. ¿Cómo vamos a incrementar la insulina a bolos que dice aquí? Primero, 4 unidades. De la misma manera, cada tercer día tengo que sacar el promedio e ir incrementando de 2 unidades la insulina de la insulina rápida que está actuando en las comidas principales. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta del tipo de insulina o dosis y cómo dar el seguimiento. Lo más importante es no quedarnos con la dosis inicial del paciente, es el principal problema. El hecho de nosotros citar al paciente al mes, póngase en un mes por favor para verlo, estamos perdiendo tiempo en el control de la diabetes. Entonces, cada tercer día tenemos que cambiar y adecuar las dosis o el tipo de insulina que estamos obteniendo. Ahora, ¿qué hacer? Ya tenemos al paciente ideal para insulinizar, ya tenemos qué tipo de insulina utilizar, ya tenemos las dosis. Son las 3 preguntas claves que hay que contestar para cada paciente. Pero ahora viene otra pregunta. Si mi paciente ya está tomando hipoglucemiantes orales, ¿qué hacer? ¿Se los continúo cuando empezó la insulina o se los elimino? Si toma sulfonilureas, que es la más utilizada de la glibenclamida, a este paciente hay que quitársela. ¿Qué hacen las sulfonilureas? Las sulfonilureas actúan estimulando la secreción pancreática, exprimen al páncreas para que secrete insulina. Si ya no respondió con la glibenclamida, el páncreas ya no va a responder con nada. Entonces, si empezamos el uso de insulina y está tomando glibenclamida, la glibenclamida hay que suspender. Si el paciente está consumiendo metformina, análogos de GLP-1, inhibidores de PP4, inhibidores de tiazolidinionas, ese paciente se pueden combinar la insulina con los hipoglucemiantes orales que venía tomando el paciente. La insulina va a venir a fortalecer e incluso a contrarrestar los efectos que pudiera tener algunos medicamentos. Por ejemplo, por ahí algunos de los efectos colaterales de la insulina es que incrementan de peso al inicio del tratamiento. Si está tomando metformina, la metformina al contrario, la metformina hace que pierdan peso. Cuando utilizamos insulina con la metformina, poder hacer una forma de contrarrestar los efectos colaterales y favorecer más el tratamiento del paciente. Por un lado, bajando la glucosa y por otro lado,
manteniendo el peso corporal adecuado. Entonces, solamente cuando esté utilizando glibenclamida es cuando vamos a suspender los hipoglucemiantes orales. Hay situaciones especiales, pacientes, por ejemplo, de 75 años, pacientes con el síndrome de fragilidad, pacientes frágiles, a esos pacientes sí tenemos que tener mucho cuidado en iniciar incluso con la dosis más baja de insulina, 0.1 unidades por kilo. Entonces, los pacientes son frágiles y fácilmente pueden caer en hipoglucemia. También debemos tener cuidado con pacientes con enfermedad renal crónica. Hay fármacos, por ejemplo, la metformina en este caso, está contraindicada si el filtrado glomerular de mi paciente es menos de 30. Entonces, este paciente definitivamente no debe tomar metformina. Con la insulina no hay ningún problema, el paciente puede seguir aplicando la dosis de insulina. Cuando el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular establecida, no hay ningún problema con el uso de la insulina, pero sí con algunos antidiabéticos orales que tenemos que dosificar de acuerdo al índice de filtrado glomerular del paciente. El paciente obeso por lo general no es aconsejable los fármacos que incrementan del peso, por ejemplo las sulfonilureas, pero en ese paciente el uso de la metformina es el que mejores resultados va a dar, porque la metformina como efectos secundarios que los pacientes pierden peso. En el seguimiento del paciente y en la educación del paciente, una vez que iniciemos el tratamiento con insulina, lo que debemos de garantizar es que sepan los síntomas de hipoglucemia. Deben de identificar oportunamente cuando la dosis de insulina me está provocando bajo de la glucosa. ¿Cuáles son los signos de hipoglucemia? Ansiedad, temblor, náuseas, taquicardia, sudoración. Entonces, si el paciente a lo mínimo tiene esos síntomas, ¿qué tenemos que recomendarle hacer al paciente? El paciente tenemos que darle, como dice ahí, 15 gramos de carbohidratos, una taza de leche, media taza de jugo, media taza de refresco, o 4 tabletas de glucosa o 5 dulces macizos. Es decir, lo que importa aquí es subirle la glucosa, porque se nos complica más y el paciente se nos puede morir. La complicación más indeseable es la hipoglucemia. Por eso el paciente tiene que saber identificarla. El paciente con insulinización debe ser experto en los signos de hipoglucemia porque la empieza a manejar desde casa, antes de que llegue a un hospital para manejarle. Muy bien, las zonas de aplicación de la insulina ya vemos que hay zonas especiales en los brazos, los muslos, los glúteos, teniendo el cuidado de ir rotando los sitios de aplicación para que no provoque atrofia. Es una de las complicaciones por la aplicación continua en el mismo sitio, puede producir atrofia muscular, perdón, atrofia de la piel del sitio de aplicación. Entonces tenemos que ir rotando los sitios de aplicación de la insulina, brazos, muslos y glúteos. También los dispositivos para la aplicación de la insulina han evolucionado en forma muy importante. Si bien es cierto que al principio solo había jeringas especiales para la aplicación de insulina, últimamente hay aparatos, tecnologías de control que consisten en aparatos con bombas de aplicación de dosis adecuada de insulina que el paciente carga todo el día y que de acuerdo a las necesidades la misma bomba va inyectando la insulina, y que es un dispositivo fácil de quitar y de poner para que el paciente se pueda bañar. Es decir, tiene sus dispositivos por separado. Tenemos la bomba, tenemos el dispositivo para poner el cartucho de insulina y tenemos las conexiones que tienen una pequeña aguja que se inserta en la piel y que continuamente está depositando la dosis de insulina. Es fácil de quitar, se gira el taponcito que va aquí y al último queda nada más un parche en la piel, el cual se puede bañar el paciente, puede hacer ejercicios normales. Después de que termine de hacer sus prácticas, se lo puede volver a poner. Este permite al paciente pues mayor comodidad. Y así hay diferentes dispositivos para aplicar cada vez más sofisticados, pero que le dan mayor comodidad de utilizar la insulina en el paciente. Hay una guía de práctica clínica en el tratamiento de la diabetes mellitus
Entonces nos lleva paso a paso cómo ir dando este seguimiento que vimos. Les aconsejo que la vean, se llama Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Diabetes mellitus. Bien, chicos, chicas, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Les digo, esto es solamente una introducción al tema de insulinas y del manejo de la diabetes y procedimientos orales para el diplomado de farmacología de SECAPSA. No sé si aquí tengan alguna pregunta que todavía pueda apoyarles en este momento. Maestro Carlos, si está por ahí todavía. Doctor, comentarle que si hay algunas dudas en el chat, no sé si pueda leerlas. ¿Ok? Gracias, importante por su información. Dice, en cuanto a la conservación de la insulina, ya Alberto Frasco tiene un tiempo de vencimiento establecido. Le pregunto, ya que en el trabajo utilizamos los multidoses y ya está Alberto Frasco dando un mes de vigencia. Efectivamente, por cuestiones de seguridad se permite el uso durante un mes porque el frasco está saliendo y entrando en refrigeración y generalmente se da un frasco por mes al paciente para obtener los mejores beneficios, porque acuérdense, una de las fallas al tratamiento es que la insulina no se encuentra en las mejores condiciones, la mejor calidad. Entonces, sí se recomienda que el frasco que abrimos sea utilizado solamente por un mes. Dice, paciente actualmente con metformina cada 12 horas, linagliptina cada 24, actualmente con glucosa en ayunas de 180. Ya pasó por uso de glicamidas, ¿sería necesaria iniciar insulina? Claro, miren, acuérdense, todo paciente que no logre metas terapéuticas, la meta terapéutica va a ser que la glicemia sea entre 70 y 130 miligramos. Si ya utilizamos un tratamiento dual o un tratamiento triple, quiere decir, por ejemplo, en este caso están utilizando sulfonilurea, la glibenclamida, ya depende del tipo de evolución que tenga la diabetes. Si tiene más de 5 años, la glibenclamida ya no debe ser utilizada. La glibenclamida solamente se utiliza en el paciente de que recientemente hacemos el diagnóstico, cuando el páncreas todavía puede responder, cuando el páncreas todavía tiene funcionalidad. Si ya tiene más de 5 años, la glicemia está contraindicada. Entonces, en este caso, si no responde, podemos utilizar un poquito de insulina a dosis, como lo indica, empezar con 10 unidades, ir valorando cada tercer día la dosis de ajuste para lograr el objetivo terapéutico. Pero en realidad este paciente, yo no sé cuánto tiempo tenga por arriba de 130 miligramos de glucosa el paciente, pero ya es necesario dar seguimiento con otro tratamiento. Dice, ¿hay alguna forma en que se llame rescate a la glucosa que dicen que funciona, pero no está encontrando las directrices? No sé si lo conozca. Desconozco esa parte del rescate de glucosa. No tengo ahorita conocimiento de eso, pero lo investigo y con mucho gusto lo mando aquí al chat de farmacología. Vamos a ver qué más dicen sobre la hipoglicemia. ¿Qué pasa si sobrepasa la dosis máxima? Doctora, ya les expliqué, si pasa la dosis máxima, de insulina basal, pues utilizamos primero un hipoglucemiante oral del derivado de las incretinas, o bien utilizar insulina a bolos, ir incrementando la dosis. Si el paciente, acuérdense que estamos hablando solamente de la insulina. El complemento del tratamiento y para mejor respuesta es la actividad física y los cambios en los hábitos alimenticios. Control de la hipertensión, control de peso, control de triglicéridos, control de colesterol, etcétera. Es decir, existen algunas barreras que también impiden que el paciente responda adecuadamente al tratamiento. Entonces, hay que tratarlo de forma integral. No nada más fijarnos en la glucosa, sino fijarnos en colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa al combinar con los LGT2? Ya les comenté, potencializa la acción de la insulina, garantiza mejores controles nada más, está indicado. Ok, creo que ya están contestadas todas las preguntas, no sé si tengan otra por ahí o si quedaron contestadas. La insulina.
rescate de glucosa, ok, rescate de glucosa. Una pregunta, ¿por qué se hace el cambio de los hipoglucemiantes orales por insulina en mujer gestante? Ok, aquí esta pregunta dice, ¿por qué se hace cambio? Los hipoglucemiantes orales hasta ahorita no se han comprobado si tienen no efectos teratogénicos. Algunos de ellos han reportado algunos efectos teratogénicos. El medicamento que te da mayor seguridad durante el embarazo, que no tiene efectos teratogénicos y el que ayuda más a controlar la glucosa durante el embarazo, es la insulina. Inmediatamente después de terminar el embarazo, se puede cambiar el tratamiento que la paciente tenía antes del embarazo. Eso es las recomendaciones más ideal. Pero sin problema el paciente puede tomar hipoglucemiantes orales del tipo de la metformina, que es el que está más indicado durante el embarazo. ¿Qué más? Cuando los pacientes hospitalizados tienen indicado insulina, ok, ya les comenté. Cuando los pacientes están internados, por ejemplo en terapia intensiva y tienen indicada insulina y los damos de alta para hacer el cambio de insulina, nos tenemos que basar en la insulina igual que en los otros pacientes en las glicemias en ayunas. Si el paciente sale por arriba de 130 miligramos por decilitro, hay que, si nunca ha tomado insulina, inició su tratamiento, si nunca se ha puesto insulina, inició su tratamiento en el hospital, pues iniciamos con 10 unidades. Y le vamos incrementando cada tercer día 2 unidades de acuerdo a las cifras de glicemia que nos reporte en ayuno el paciente. En los casos donde se combina insulina NPH e insulina glargina, ¿cuál es la pauta que nos sigue esa combinación? Pues las dos son, dice aquí, en los casos donde combinan insulina NPH e insulina glargina, ¿cuál es la pauta que nos indica esa combinación? Pues miren, o utilizas la insulina NPH o utilizas la insulina glargina. Los mismos son insulinas basales. ¿Cuál es el problema con la NPH? Que tiene mucha inestabilidad y puede provocar hipoglicemias. En cambio, la insulina glargina mantiene una secreción constante durante todo el día y no tiene picos durante el día. Entonces, no puede provocar o hay menos posibilidades de que provoque hipoglicemia. La NPH, por ejemplo, en el paciente que lo utiliza puede tener un pico de hipoglicemia en la madrugada que se llama efecto Somogyi. Entonces, si el paciente no cena y se pone la insulina a las 2, 3 de la mañana, se amanece con hipoglicemia. Entonces, no tiene que utilizar dos insulinas basales, o utilizo NPH o utilizo insulina glargina. Bien, creo que es la prueba laboratoria del sistema de insulina. No necesariamente tenemos que hacer la prueba de resistencia a la insulina, ¿eh? La respuesta nos va a ir diciendo poco a poco la pauta para ver si tiene resistencia o no a la insulina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que en el chat eran las únicas preguntas que estaban. No sé si quedaron contestados o tienen alguna duda. Creo que no, doctor, no sé si alguien guste hacer pregunta directamente abriendo su micrófono o en el chat. Buenas noches, soy el doctor Oriel Sandoval. Bien, buenas Eh, noches, adelante. Quedé muy satisfecho con la ponencia del doctor Ignacio Moreno Gutiérrez. La verdad que dio un una muy buena presentación acerca del manejo de insulinas y aparte de una introducción hacia la diabetes. Acá con nosotros tenemos una gama, aparte de la glargina, tenemos insulinas modernas, que son parte de ahí de la clasificación que da el doctor, pero en plumas. Y la conservación es un poco diferente con ellas. Hemos tenido muy buenas respuestas, tal como lo dice el doctor Ignacio. La insulina glargina nos ha respondido bastante bien. Nosotros tenemos Levemid, lo que es de Temir, lo que es empatable a glargina eh, manejada con terapia dual, ya sea con sitagliptina, con metformina, ha tenido muy buenas respuestas. Y hay algunas insulinas modernas de premezcla que vienen ya combinadas, son análogas que vienen con dato de insulina intermedia, con datos de insulina ultra rápida, y han tenido muy buenas respuestas. Y coincido con el doctor. El cuidado máximo que hemos tenido nosotros aquí es con las hipoglicemias
Y el primer problema al que nos enfrentamos es la falta de apego al tratamiento 1 y 2, que es dieta y ejercicio. No todo tiene que ser tratamiento y en ocasiones el paciente no quiere hacer tratamiento y muy rápidamente llega a la dosis total, que es de 0.5 miligramos. Entonces, eso es lo que nos hemos enfrentado en los últimos meses ahí con los pacientes. Afortunadamente, pues nos apoyamos con nutrición para tratar de mejorar ese tipo de condiciones, pero en sí el paciente diabético es muy difícil, muy difícil. Muchas gracias por la ponencia, doctor Ignacio. Genial, encantado. Sí, muchas gracias. Sí, se me pasó agregar por ahí el uso de las insulinas premezcladas, que obviamente se utilizan cuando el paciente no responde con la insulina basal, pues se le da la insulina premezclada en la dosis matutina y obviamente pues la insulina rápida hace su efecto en el transcurso de las comidas principales y el resto de la insulina basal pues va a ir controlando la glucosa que se mantiene durante todo el día, ¿no? Pero son excelentes presentaciones insulinas premezcladas que cada vez se utilizan más, con mayor facilidad porque tienen las dos insulinas, la insulina basal y la insulina de bolo en un solo vial, ¿verdad? Como decía. Gracias. Muchas gracias, Uriel, por tu participación. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos por ahí los comentarios. Le agradecen, doctor. Excelente información, excelente presentación. Por ahí, gracias, May, gracias, Miriam. Bueno, al parecer, doctor, no hay otra duda, Ok, otra pregunta. Excelente tema, doctor. Agradecerle, no sin antes recordarles a todos los participantes que por ahí todavía pueden solicitar su constancia en caso de que la requieran. Y nuevamente invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestras capacitaciones. Semanalmente tenemos sesiones totalmente sin costo, como la del día de hoy. Y de igual manera, pues bueno, reiterar la invitación a que soliciten por ahí la información de nuestro diplomado en farmacología clínica. Y a quienes estén interesados, por ahí nos mandaron algunos mensajes, a quienes estén interesados en afiliarse como socios de CAPSA, pues igual nos mantenemos ahí al pendiente. Para la clase, por ahí se las vamos a mandar a través del grupo de WhatsApp y para la constancia, igual manera, al número de teléfono de SECAPSA, el cual está por ahí en el grupo de WhatsApp que se hizo para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, gracias, doctor. sí. Saludos a todos, muchas gracias por su atención. Me da mucho gusto la audiencia, hubo una buena audiencia. Esperemos que asista el diplomado, que se animen todos. Ok, saludos, Así que es, mi pasen buenas estimado. noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Igualmente, hasta luego.